Muy buenas noches. Muy buenas noches. Una vez más nos encontramos para hablar del mundo del esoterismo, o del mundo del hermetismo, o del mundo del ocultismo. O sea, del mundo de las ciencias que no son estudiadas en nuestras facultades, pero que hubo un tiempo en que esas ciencias eran estudiadas y que las personas, los grandes intelectuales de la época eran magos, alquimistas, astrólogos, quirománticos. Hubo un tiempo. Y no estamos hablando de un tiempo muy lejano. No estamos hablando de países muy lejanos, sino hubo un tiempo en que esto existió. Y que había grandes colegios iniciáticos de tradiciones de cientos, miles, y permíteme decir ya, millones de años. Hoy vamos a hablar sobre un tema hermético, como siempre hacemos, y sobre una fuerza. Una fuerza que a lo mejor lo entendemos como un sentimiento o una manera de actuar. Claro, las fuerzas nos hacen sentir y nos hacen tener una forma de actuar. Vamos a hablar de una virtud. Quizás siempre diríamos cuando hablamos de una virtud que es la más importante, pero vamos a hablar de una virtud que realmente de verdad es muy importante. Vamos a hablar de la compasión. La palabra pasión viene de la palabra pazo y significa dolor. Pero las cosas se pueden hacer con pasión, ¿no? C-O-N, otra palabra, pasión, o se pueden hacer con compasión. La palabra compasión toda junta nos viene a decir dentro del mundo hermético que es con un dolor consciente. O sea, vas a efectuar un acto que tú sabes que va a ser doloroso, pero en el cual tú estás de acuerdo en llevar ese dolor o llevar ese sufrimiento. Porque va a ser un dolor, un sufrimiento diferente al que es el sufrimiento gratuito, que de este hemos de tener muy poco. La compasión es una virtud, una facultad muy diferente a todas las facultades o virtudes, porque no nace por ella misma. O sea, no es soy compasivo. La compasión nace cuando tienes dos virtudes. Una es la misericordia divina y otra es la piedad universal. Cuando se junta la divina misericordia y la piedad universal se une, nace una tercera virtud, que es la compasión. Por eso la compasión es una virtud alquimista. No es que sea alquimista, pero los alquimistas utilizan mucho la compasión, porque a ellos que les gusta unir, y también les gusta separar, pero les gusta unir metales y principios, algunas veces incluso opuestos, y los unen. Aquello cuando averiguaron que dentro de nuestro espacio psicológico, de la virtud de la misericordia y de la virtud de la piedad, nacía una tercera fuerza, que era la compasión, con unos poderes terribles, les gustó. Y muchos alquimistas durante un tiempo hablaron de la compasión, porque tiene un nacimiento de la unión de dos fuerzas, un nacimiento, podríamos decir, alquimista. Aunque los cabalistas también nos hablan de la compasión, porque es la unión de dos sefirots que crean una fuerza. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la misericordia para entender lo que es la compasión. La misericordia, que está relacionada con cordia
con lo que es el corazón, lo que hace en nuestro organismo es trabajar el órgano cordia, trabajar el órgano del corazón. Lo trabaja de tal manera y lo prepara para que la compasión pueda nacer dentro de nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestro establo. O sea, imaginemos el establo de nacimiento de Belén, el pesebre. Vemos el buey y la mula. Signo zodiacal, Tauro. Vemos a José y a María. Signo zodiacal, Géminis. Vemos al niño. Signo zodiacal, Leo. Vemos la luna arriba de este establo. Signo zodiacal, Cáncer. Y vemos la estrella que guió a los Reyes Magos. Signo zodiacal, Virgo. Pues bien, este es el establo. Este es nuestro corazón. En los demás signos están, pero llegan a ese establo. Primero está en este establo y después llegan los demás signos. Podríamos hablar de Acuario, que es el aguador, podríamos hablar de Aries, que es el que lleva el becerro, podríamos hablar de Piscis, que es el río, podríamos hablar de Melchor, Gaspar y Baltasar, que son Capricornio, Libra, Sagitario. Podríamos ir hablando de cada uno de los signos zodiacales. Pero el establo. Establos de madera, con un poco de piedra. Vamos a quitar todo lo demás. Nos quedamos con la estructura. Eso es nuestro corazón. Pero el corazón tiene que hacer que haya ahí dentro una fuerza, la fuerza de todas las fuerzas. Una fuerza que haga que de ese establo nazca una luz que iluminará el mundo, que haga que exista en ese lugar el amor de los amores. Para que después esté el niño, José, María y todo lo demás que hemos dicho. Y que vengan a adorarlo todo lo demás. Perfecto. Pero tiene que haber esas maderas, tiene que existir esa estructura. Esa estructura en nuestro corazón. Ávidos, que dirían los amigos egipcios. ¿Quién hace esa estructura? La misericordia. La misericordia divina. La misericordia divina construye nuestro corazón. Dicen, haz en tu corazón un altar, mas no hagas de tu corazón un altar. Ese altar, ese ara, lo construye la misericordia divina. Lo construye cuando uno se vuelve misericordioso con los demás. Y lo construye para que la compasión pueda habitar en él. Pero, y cuando lo ha construido, la fuerza que va a llamar a Leo, que Jesús, a todos los demás signos zodiacales, para que vayan a ese encuentro, a esas 12 potencias, a esas 12 fuerzas del cinturón zodiacal, vayan a reunirse en un punto, porque sí que las tenemos distribuidas por el cuerpo, los gemelos, Acuario, etcétera, pero para que se reúnan en un solo punto, viene una otra fuerza, cuando misericordia ya ha construido ese habitáculo, ha adaptado ese habitáculo. Viene una fuerza para que vengan las demás fuerzas, y es la piedad. Entonces la piedad llega al corazón, que está hecho por la misericordia, y se instala allí. Y la piedad, por todas las almas, por todos aquellos que sufren, se queda allí establecida. Y entonces la piedad que está establecida, más la estructura del corazón, que es la misericordia, crean una tercera fuerza, que es la compasión. Y cuando crean esa tercera fuerza, las fuerzas de todo el sistema
astrológico que conocemos, y más, y más, y más, vienen a parar al corazón de un ser humano. Esto es grande, esto es muy grande, porque un corazón de un ser humano lo tienes tú y lo tengo yo. Y eso es importantísimo. Así que nuestro corazón puede ser visto de muchas maneras. ¿Qué es la compasión? Es el mayor acto amoroso que puede hacer un ser humano de una forma individual, que también se puede hacer colectiva, pero es el mayor acto amoroso que puede hacer un ser humano de una forma individual. Y que además, con misericordia y con piedad, todos estamos preparados para hacerlo. O sea, estamos hablando de algo importante, de muy importante, que nos transforma absolutamente a todos. Porque, ¿qué hace la compasión? Acompañar a la aflicción, al dolor. Al dolor que siente otro ser humano, al dolor que siente la naturaleza, al dolor que siente un río o al dolor que siente un grupo de seres humanos. Acompaña. Sabemos que todo el mundo se aparta del dolor, ¿verdad? Por eso es compasión, dolor consciente. Pues hay una serie de seres que son compasivos. En el budismo se llama los budas de compasión, estado de contemplación. Pero no hace falta ser budista. Hay una serie de seres que son compasivos, que ahí donde ven dolor, van hacia allí. Porque saben trabajar con el dolor de los demás. Porque el ser compasivo, el ser humano compasivo, sabe compartir el dolor. Sabe coger el dolor de otra persona, claro, está sufriendo, está afligida, que la está destrozando por dentro, sea físico o psicológico, emotivo o de pensamiento, sabe coger ese dolor y lo sabe transformar. El dolor de otro lo sabe transformar él. A que a uno le gustaría tener un ser compasivo al lado, tener un amigo que fuera un ser humano compasivo. En según qué momento se poderlo llamar. Porque hay dolores y dolores, ¿verdad? Yo creo que todos hemos sufrido dolores de corazón, en el medio del pecho, de preocupación, que no tienen solución. Pero que sientes el dolor y aunque razonativamente dices, no tiene solución, tú sientes ese dolor que no es humano. Pues te viene alguien con compasión y comparte tu dolor. No hay que confundir la compasión con la pena. La pena es el dolor que siente uno. Uno siente pena por otra persona, o siente pena por uno mismo, o siente pena por lo que sea, pero es tu dolor. Yo no estoy hablando de la pena, yo estoy hablando de compasión, no de empatía, de solo sentir el dolor del otro, no, de compartir el dolor de la otra persona, de compartirlo. Y como un alquimista, por eso la compasión está en el alquimista, transformarlo. Y como buen alquimista, sublimarlo. El ser compasivo, el ser humano compasivo, extrae una sabiduría del dolor de la otra persona que es increíble. ¿Por qué? Porque vive aquella situación que él no ha vivido. Por lo tanto, el día que venga en su vida una situación semejante o parecida, sabrá transformarla. Sabrá hacer que ese dolor no se coja tanto al cuerpo. Sabrá llevarlo con dignidad. Sabrá llevarlo por sí solo. Pero bueno, el ser compasivo, el ser humano compasivo,
va ejercitando cada vez más la compasión. Y la compasión es, vuelvo a decir, una de las mayores facultades, una de las mayores virtudes, que está y reúne diversos tipos de fuerzas, energías o leyes. Una fuerza, la fuerza de la gravedad o la ley de la gravedad. Y estas fuerzas se van generando en el corazón. Y estas fuerzas que se van generando en el corazón trabajan para aliviar el dolor de otra persona. ¿Y cómo trabajan? Os lo explico. ¿Sabéis la herramienta más importante de un ser humano compasivo cuál es? No es lo que dice, no es lo que hace, es lo que oye. Sus orejas. Me explico. Las palabras de la persona afligida que te dice por su dolor son palabras dolorosas, palabras de sufrimiento, palabras que llevan una carga de sufrimiento. Y las dice. Y el ser humano compasivo las escucha. Entran por sus oídos esas palabras. Penetran dentro de él esas palabras, que es dolor. Y llegan a su propio corazón, donde se encuentra la compasión. La misericordia divina también está allí. Y entonces estas palabras son sanadas, son curadas. Y a través de la voz del silencio del ser humano compasivo, se las devuelve al que está afligido, a la persona que sufre, a la persona que está con dolor y no sabe qué hacer, a través de la voz del silencio. Se las vuelve a dar a él, porque son suyas, pero se las devuelve curadas, sanadas, limpias. Y esas palabras, como por ley de circunferencia, vuelven otra vez a su origen, que es la persona que está dolorida, penetran en el dolorido. Y esas mismas palabras van curando a la persona que está sufriendo. Decidme si esto no es maravilloso. Filtros. Entran las palabras con dolor, se filtran con la compasión, vuelven a salir y se las das al afligido a través de ese verbo silencioso, que es saber escuchar. Saber escuchar es un verbo doble, que es oír y hablar a la vez. Eso es escuchar, oír y hablar. O sea, comunicarse. Y sin decir una palabra, orar, o sí. Sin tener que hacer un gesto, se vuelve esa persona en una transformadora de dolor. Y le devuelve a esa persona sus mismas palabras ya curadas y sanadas. Y la otra persona, poco a poco, se va curando y se va sanando. Se va aliviando. Se siente mejor. Y el ser humano compasivo no se queda absolutamente con nada de dolor de esa persona, porque ha traído transformando todas las palabras, que van con una carga de dolor, imaginemos, situaciones muy grandes. Los seres humanos compasivos son los grandes limpiadores de dolor del mundo. Y antes habían muchos seres compasivos y limpiaban el dolor del ser humano, o de una multitud o de una sola persona. Aliviaban esos dolores y el mundo tenía menos dolor.
A medida que fue acabando estas escuelas herméticas de compasión, el mundo se fue llenando de más dolor. Hace falta seres humanos compasivos en el mundo para limpiarlo de tanto dolor como el que existe. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós.